Antes de empezar, esta historia no es mía, es de DarkEdge01. Abajo en la descripción les dejaré su link de Wattpad. Prólogo. En una sociedad donde el 80% de la población nace con un poder denominado como Kirk, el sueño de muchos se cumplió y la profesión de héroe se volvió una realidad. El mundo se había vuelto como de fantasía, parecía un sueño hecho realidad, pero no todo puede ser tan bueno como parece. En esta sociedad lo que antes se consideraba como algo sobrenatural, ahora se había vuelto natural en el día a día. Las personas con poderes eran algo normal, después de todo el 80% de la población nacía con grandes habilidades, pero, ¿qué pasa con el otro 20% de la población? Izuku Midoriya, un niño de cabello y ojos verdes con pecas en la cara, se encontraba viendo por lo que parecería la millonésima vez un video específico en la computadora. Dicho video era el debut del héroe más grande de todos, All Might, un símbolo de paz y un modelo de inspiración para los más jóvenes, pero había algo que no está bien en esta situación. El joven peliverde sentado frente al computador era un gran admirador de All Might, pero mientras veía el video las lágrimas bajaban libremente por sus mejillas. La razón de esto, ese mismo día sus sueños se fueron aplastados cuando el médico lo diagnosticó como un chico sin poderes, un humano normal, un Kirkless. Kirkless era el término que la sociedad le daba a aquellas personas que nacen sin poder. Si bien estas personas son legalmente aptas para cualquier trabajo, el hecho es que en la mayoría de los casos son socialmente marginados y en muchas ocasiones abusados por los demás, especialmente durante la infancia. En la puerta de la habitación del pequeño peliverde se encontraba viéndolo una bella mujer de cabello verde y una figura modesta. Era esbelta, pero bien definida. Esta era Inko Midoriya, la madre de Izuku. A Inko, como a toda buena madre, le dolía ver a su hijo en ese estado. Después de todo, una madre siempre busca apoyar a sus hijos y lo que más quieren es verlos felices. Oka-san, llamó el pequeño peliverde a su madre. La silla frente al computador se giró dándole al pequeño la vista de su madre parada frente a la puerta de su habitación. Oka-san, yo puedo ser un héroe, aun si no tengo Kirk. El pequeño peliverde preguntó con un brillo de esperanza en sus ojos. Dolor, eso era lo único que Inko Midoriya podía sentir en esos momentos. Ella no quería darle falsas esperanzas a su hijo, una falsa esperanza que provocaría que su pequeño Izuku resultara lastimado. Ella sabía que debía responder con un cruel no, pero no pudo. Por supuesto que sí, cariño, tú convertirte en el mejor héroe de todos. Esas fueron las palabras que Inko Midoriya le dijo a su hijo mientras lo envolvía en un reconfortante abrazo. No era correcto, para un Kirkless el convertirse en un héroe era algo casi imposible en esta sociedad. Inko Midoriya lo sabía y no quería que su hijo se lastimara intentándolo, pero en su corazón había una idea diferente. Una madre siempre velaría por la salud y seguridad de su bebé, pero eso era solo lo segundo más importante después de la felicidad de su hijo. Si su hijo quería ser un héroe, si eso es lo que lo haría feliz, entonces como madre lo apoyaría a pesar de lo que diga la gente. Time skip. Se podía ver a un emocionado Izuku de unos 14 años viendo por la ventana del autobús en el que viajaba. Actualmente estaba en su último año de la escuela media y su clase había organizado un viaje de campamento a las montañas. Era un viaje de una semana. El peliverde de pecas había tenido una infancia difícil. Bueno, en general su vida social había sido algo difícil, pues cuando los demás se enteraron de su condición como Kirkless comenzaron con el acoso. De niño sus compañeros lo molestaban y los profesores lo dejaban de lado. Incluso el que alguna vez fue su mejor amigo se convirtió en su acosador más frecuente. Su vida social era difícil, y no había cambiado mucho ni siquiera ahora, pues si bien ya no era tan intimidado como antes, aún seguía siendo dejado de lado. Aunque no todo era tan malo, su madre siempre lo ha apoyado y solo por ella se esforzaba cada día para seguir adelante y no defraudar la confianza que le tenía. Izuku Midoriya se había puesto a entrenar diligentemente desde los 8 años, en la medida que su cuerpo se lo permitía, claro está, pero siempre buscando superarse. Como resultado, actualmente su cuerpo estaba físicamente más desarrollado que el de sus compañeros. Su cuerpo estaba bien definido sin rayar en lo ridículo, solo tenía músculos ligeramente marcados. Izuku no renunciaría a su sueño a pesar de lo que digan los demás, pero no era tonto y sabía que había pocas probabilidades de cumplir su sueño y por eso mismo había cedido a buscar otras opciones.
Izuku decidió que si no podía convertirse en héroe, se volvería un detective pues quería ayudar a la gente y eso era definitivo. Para poder lograr su objetivo secundario, se había puesto a estudiar bastante y en muchas ocasiones seguía los casos policiales tanto como podía. Ese resultó favorable para él pues su mente se volvió bastante aguda y deductiva. Para Inko Midoriya las cosas no eran mucho mejores, las supuestas amigas que tenían le dejaron de hablar a excepción de su mejor amiga Mitsuki Bakugou que siempre le estuvo apoyando. Para la mujer de cabellera verde no era un secreto que su hijo sufría de acoso escolar, se quejó varias veces e incluso reportó la situación a las autoridades, pero nadie la tomaba en cuenta. Inko había entrado en un estado de depresión que la había hecho engordar un poco, pero ver a su hijo tan motivado, sonriente y dando todo de sí la hizo querer esforzarse también y salió de su depresión, incluso ayudaba de vez en cuando a su hijo con sus entrenamientos y gracias a ello logró recuperar su esbelta figura. Cuando Inko descubrió que su hijo quería ser detective se alegró mucho, aunque claro que era consciente de que su hijo se esforzaría en ser un héroe. La vida para los Midoriya no era la mejor, pero entre los dos salían adelante. Cuando la clase del peliverde llegó a su destino se formaron equipos, pero el peliverde se quedó solo como siempre, no podía negar que le dolía que lo trataran así, pero no dejaba que eso lo afectara. Durante el campamento a Izuku lo dejaron literalmente por su cuenta, mientras que los profesores y los alumnos dormían en tiendas de acampar, el peliverde se las tuvo que arreglar para montar su propio campamento. Bueno, sabías que esto pasaría, se dijo a sí mismo Izuku. Ciertamente Izuku sabía que esto pasaría, pero la idea de acampar le emocionaba bastante y por eso mismo preparó lo necesario para su propio campamento. En el penúltimo día de campamento se hizo una excursión por el bosque de la montaña, pero Izuku se quedó atrás y en algún punto del camino terminó separándose de sus compañeros y se perdió en el bosque. Durante horas Izuku estuvo buscando a su grupo hasta que había llegado la tarde. El peliverde llegó a la ladera de la montaña, sin embargo, se sorprendió cuando notó que ahora estaba del otro lado de la montaña. ¿Qué voy a hacer ahora?, se preguntó Izuku en pánico. El peliverde ahora sabía en dónde estaban sus amigos, pero le tomaría mucho tiempo rodear la montaña y la noche estaba cerca. Suspirando resignado Izuku decidió montar un campamento improvisado y decidió partir por la mañana. Solo espero que no me vayan a dejar atrás. Izuku ya había encendido una fogata, había comido un par de sándwiches que llevaba y también había montado un pequeño campamento, de algo le había servido leer tantos libros. Antes de que cayera la noche Izuku notó algo que le llamó la atención por lo que se acercó a investigar guiado por su curiosidad. Tallado en una gran roca Aluyen había escrito la frase cuidado abajo. ¿Por qué alguien escribiría esto? Oh. Izuku al acercarse demasiado terminó cayendo en un agujero por el que se deslizó hasta el interior de una cueva oscura. Ay, eso dolió. Izuku al darse cuenta de dónde estaba decidió intentar escalar por donde vino para salir de ahí, pero un tenue brillo llamó su atención. ¿Qué será eso? Con nerviosismo y miedo, pero lleno de curiosidad, Izuku se adentró en la cueva ayudado por la luz de su celular. Con cuidado Izuku se adentró cada vez más en la cueva siguiendo el punto brillante hasta que llegó a una caverna en la que pudo apreciar un enorme objeto que parecía estar hecho de algún tipo cristal o diamante. El objeto parecía alguna especie de esfera con picos con una esfera de centro, casi como una estrella, pero en cada pico había un tenue brillo azulado y en la esfera central varias luces de colores parecían moverse de manera lenta. Con curiosidad Izuku se acercó al objeto y con algo de temor acercó su mano hasta que tocó el objeto. Flash. ¡Ah! Izuku apenas tocó el cristal de uno de los picos y un brillo intenso apareció, cegando al peliverde que gritó de la impresión. Las luces duraron apenas algunos segundos y cuando éstas se apagaron Izuku tenía un gran dolor de cabeza, su visión estaba borrosa y tenía náuseas, pero lo que lo alertó fue sentir como la cueva temblaba. El peliverde asustado comenzó a correr como pudo, no sabía a dónde se dirigía, pero debía salir de ahí. Guiado únicamente por sus instintos y la adrenalina, Izuku corrió tan rápido como podía mientras sentía la cueva colapsar detrás de él. Afortunadamente para el pecoso sintió el golpe del aire exterior indicándole que estaba cerca de una salida. Izuku corrió hasta la salida y justo cuando salió de la cueva esta se derrumbó sellándose por completo. Eso fue muy peligroso, dijo entre jadeos Izuku.
Justo en ese momento el peliverde no pudo evitar devolver lo que había en su estómago, su visión se comenzó a nublar y cayó inconsciente en el suelo. A la mañana siguiente Izuku se despertó con dolor de cabeza, cuando abrió los ojos de inmediato fue cegado por los rayos del sol, su cabeza le palpitaba, pero no era tan malo como anoche. Cuando se reincorporó en sus 5 sentidos, se dio cuenta de la cueva sellada detrás de él. Pude morir aplastado, pensó con miedo Izuku. Cuando Izuku se dio cuenta de su entorno, se sorprendió de sobremanera pues ahora estaba del lado correcto de la montaña, de hecho podía ver el campamento en la distancia. Después de caminar un rato finalmente regresó al campamento donde fue reprendido por haber desaparecido de esa manera. Una vez emprendieron el viaje de regreso a la ciudad Izuku no podía hacer nada más que pensar en lo que le había sucedido la noche anterior. Capítulo 1. Han pasado algunos días desde que Izuku regresó del campamento. Durante estos días el peliverde se ha estado sintiendo extraño, su cabeza palpitaba de a ratos y sentía mareos frecuentes. El dolor de cabeza y los mareos eran los únicos síntomas, pero Izuku ya estaba pensando seriamente en ir al médico. Actualmente el joven Midoriya se encontraba caminando rumbo a su escuela, pero a pesar de estar caminando su mente estaba en otro lado. Esto es extraño, desde ese incidente me he estado sintiendo muy raro, pensaba para sí mismo el peliverde. Fue sacado de sus pensamientos cuando un hombre pasó corriendo junto a él y chocó con su hombro, al mirar mejor pudo darse cuenta de un tumulto de personas. Con curiosidad Izuku se acercó solo para ser testigo de cómo los héroes hacían su trabajo. Aparentemente un villano había robado una cartera y cuando se vio acorralado activó su Kirk convirtiéndose en un gran monstruo, pero un grupo de héroes se encargó de retenerlo siendo una mujer rubia gigante la que lo sometió. Vaya, un Kirk de gigantización, es interesante y se nota que es poderoso, pero puede provocar muchos daños, aunque se puede controlar su tamaño. Izuku se había puesto a murmurar cosas mientras anotaba algo en su cuaderno, todos los que lo rodeaban solo pudieron verlo con una gota en sus nucas por aquel raro comportamiento. Para Izuku era un hábito hacer eso, muchos le habían dicho que eso daba miedo, pero era una buena forma de hacer análisis. Una vez en su escuela el profesor estaba hablando sobre los planes a futuro que tenían los estudiantes. ¿A quién engaño? Es obvio que todos quieren ser héroes, dijo el profesor lanzando sus papeles al aire. Al ver y escuchar eso los alumnos se emocionaron e hicieron gala de sus quirks. Sensei, no me meta en el mismo barco con todos estos extras, habló un rubio cenizó con sus pies sobre su pupitre. De inmediato comenzaron a haber quejas por parte de sus compañeros, pero el rubio cenizó las ignoró olímpicamente. Oh, es verdad, Bakudou planeas ir a la OA. Las palabras del profesor sorprendieron a todos menos un peliverde que solo se encogió al escuchar eso y de inmediato todos los alumnos comenzaron a hacer comentarios de lo difícil que es entrar en OA alabando al rubio, pero todo el ruido fue cortado cuando el profesor volvió a hablar. Cierto, Midoriya-kun también hará el examen para la OA. Todas las miradas se posaron en el joven de cabello verde que se sentía intimidado al ver una mirada furiosa de su compañero Bakugou. Deku bastardo, no eres más que un Kirkles, un inútil como tú se atreve a pisar el mismo suelo que yo, gruñó el rubio explosivo. No lo sabré si no lo intento, dijo nervioso el pecoso. Izuku era bastante tímido, había ganado algo de confianza gracias a su entrenamiento, pero sabía que no era rival para Katsuki, él mismo conocía de primera mano lo fuerte que era su ex amigo de la infancia y no tanto por su fuerza física sino por su increíble particularidad. Intentarlo. ¿Es que acaso crees que es un juego, o es que crees que puedes competir conmigo? Gruñó el rubio explosivo mientras liberaba pequeñas explosiones de sus manos intimidando al peliverde. Pues, si logro entrar entonces, puede que seamos rivales, dijo tímidamente Izuku con todo el valor que pudo reunir. Deku. El rubio quería lanzarle una explosión a Izuku, pero fue interrumpido. Ya es suficiente, recuerden que usar sus particularidades en clases está prohibido, fueron las palabras del irritado profesor. Al terminar las clases Izuku guardó sus cosas y estaba por retirarse, pero su camino fue bloqueado por el rubio explosivo y otros 2 alumnos. No hemos terminado de hablar, Deku, gruñó Katsuki en voz baja. El trío se llevó a Izuku detrás del edificio y el rubio lo golpeó contra la pared para acorralarlo.
Escúchame bien, Deku, más te vale que no te metas en mi camino, renuncia de una vez a esa tonta idea de ir a la UA, cada palabra la escupió con molestia. Pero yo... ¡Boom! Una pequeña explosión se dio en la pared del edificio justo a centímetros del rostro de Izuku. Bakugo había sido el responsable de esto cuando estrelló su palma en la pared por encima del hombro del peliverde. El pecoso se asustó por la acción del rubio y al ver esto Katsuku retiró su mano con una sonrisa de superioridad. Olvídate de la UA, un Kirkles como tú nunca podrá convertirse en un héroe, escupió con arrogancia el rubio explosivo. Si tanto quieres ser un héroe entonces salta de un edificio, tal vez tengas mejor suerte en la próxima vida, dijo con crueldad el rubio explosivo. El rubio explosivo y sus dos amigos comenzaron a caminar para irse del lugar, riéndose a carcajadas y dejando a un Izuku temblando con el rostro ensombrecido. Izuku temblaba, pero no de miedo, él se sentía impotente de ser siempre intimidado, se sentía frustrado. «¡Maldición!», exclamó Izuku a la vez que le dio un golpe a la pared con su puño derecho. Sin poder contenerse, Izuku comenzó a derramar lágrimas de frustración, sus nudillos se habían raspado por el golpe y de estos brotaba sangre. El pecoso se recolgó contra la pared y se deslizó hasta quedar sentado en el suelo. «Estás equivocado, Kat-chan, no entiendo cómo puedes querer ser un héroe con esa actitud. Un héroe salva personas y las alienta, no las humilla y las intimida». Esos eran los pensamientos del peliverde. Pasó su mano sana por su rostro para secarse las lágrimas, pero cuando la vio pudo notar una mancha roja en esta. Rápido se dio cuenta de que su nariz estaba sangrando, por lo que se puso de pie y decidió ir a limpiarse al baño. Desconocido para Izuku, dentro del aula las sillas y pupitres estaban desordenados haciendo un espacio en línea recta, pero esta estaba justo frente al muro en donde Izuku había golpeado. Más tarde ese mismo día se podía ver a Izuku caminando con la cabeza gacha. Su condición como Kirkles había hecho que nadie tuviera fe en su sueño de convertirse en héroe. Sin embargo, Izuku tenía el apoyo de su madre y solo por ella se esforzaba más, y pues no quería defraudarla y traicionar su fe en él. En su camino Izuku entró en un túnel subterráneo y suspiró cansado, sin darse cuenta de que una masa verdosa estaba saliendo de una alcantarilla detrás de él, revelándose como un villano hecho de barro. «Vaya, un recipiente de tamaño medio, tú me serás muy útil», pensó la criatura viscosa abalanzándose hacia el niño. De repente a Izuku le palpitó la cabeza, pero la sensación era extraña y diferente a los dolores de cabeza que sufría recientemente. Era como si fue una advertencia, e instintivamente saltó apartándose de donde estaba, dándose cuenta de que una masa verdosa cayó apenas un segundo después justo donde él estaba parado. «Vaya, tienes buenos reflejos, serás un buen recipiente en el cual esconderme», dijo el ser viscoso. Izuku se horrorizó al ver al villano y retrocedió un par de pasos. No entendía a qué refería el villano, pero no era momento para pensar en eso. Izuku trató de correr, pero un tentáculo de lodo lo atrapó y de un fuerte jalón el villano lo capturó en su cuerpo. El peliverde forcejeaba por liberarse de su captor, pero sus esfuerzos parecían ser en vano. Pronto se sintió asfixiado y su visión estaba nublando, pues el villano lo estaba sofocando al ver que intentaba meterse a la boca de Izuku. «Detente». Una explosión, esa era la única forma en la que el villano podría describir la sensación que lo obligó a soltar al chico. Fue como si la onda de choque de una explosión lo hubiera alcanzado y lo hubiera mandado a volar chocando con la pared, pero lo que lo sorprendió fue que el epicentro de este suceso fue el joven peliverde. Izuku finalmente pudo respirar, no sabía lo que había sucedido pero ahora estaba libre. Sin embargo, su cabeza dolía y sentía muchas náuseas. Se tambaleó hasta caer sentado con el muro opuesto al de donde impactó el villano. Izuku jadeaba por aire sintiendo que su nariz estaba bloqueada y se dio cuenta de que estaba sangrando. De inmediato pensó que el villano lo era el responsable. Izuku levantó la cabeza viendo cómo el villano se acercaba. A pesar de que su visión era borrosa, podía distinguir el movimiento de su boca, pero no podía escuchar lo que decía. ¿Acaso, este, es mi fin?, se preguntó mentalmente Izuku. Su visión se nublaba cada vez más, pero pudo notar cómo el villano parecía salir disparado, por lo que pareció una ráfaga de aire. Lo último que vio fue una gran sombra pararse frente a él antes de caer en la inconsciencia. Oye, despierta, joven. El peliverde comenzó a reaccionar al sentir cómo le daban palmaditas en la cara.
Algo mareado se sentó y miró a su alrededor con la visión borrosa. Poco a poco su vista se aclaró y sus ojos se ensancharon al ver frente a él a un hombre rubio que reconoció. Olmec. Pero qué buenos pulmones, pensó el rubio al sentir como el grito del chico lo aturdía un poco. Por un momento Olmec se preguntó si el kirk del chico era algo relacionado a un grito sónico, pero lo descartó al recordar que varios de sus fans reaccionaban de la misma manera al verlo. Recordando la situación en la que estaba antes, el peliverde se paró abruptamente y temoroso comenzó a buscar al villano. El rubio pareció saber lo que pensaba ya que de inmediato habló para tranquilizarlo. Calma joven, no hay nada que temer, ya he capturado al villano, dijo el rubio mostrándole una botella. Izuku suspiró aliviado al ver que en la botella se encontraba encerrado el villano de lodo. Me alegra que estés bien, pero es hora de irme, debo entregar a este rufián a la policía, dijo Olmec. ¿Te vas ya? Los profesionales siempre luchan con el tiempo y con el mal, respondió el rubio. Olmec flexionó sus piernas y se preparó para saltar, pero justo antes de que lo hiciera Izuku se colgó de su pierna y no fue sino en las alturas que Olmec notó al chico. Oye, suéltame, tu fanatismo ya llegó al extremo, dijo el rubio mientras trataba de quitarse al peliverde. Si te suelo, moriré. Cierto, se dio cuenta Olmec. El rubio entonces buscó un edificio cercano y sujetó al chico por el cuello de su uniforme sin darse cuenta de que al jalarlo la botella se deslizó de su bolsillo. La cabeza de Izuku palpitó justo como cuando esquivó el ataque del villano, como si algo le indicara qué hacer bajo la mirada y se dio cuenta de que la botella en la que estaba el villano se había caído. Olmec. El villano. Exclamó un horrorizado Izuku. En un intento desesperado extendió su mano hacia la botella, pero esta ya estaba lejos, por eso mismo se sorprendió cuando la botella pareció regresar como si se dirigiera a la mano del peliverde. Uf, eso estuvo cerca, dijo Olmec al atrapar la botella. Gracias por el aviso joven. Olmec aterrizó en el techo de un edificio y puso al peliverde en el suelo para luego guardar al villano nuevamente en su bolsillo. Ahora no vuelvas a hacer algo como eso, ya no tengo tiempo que perder, hasta luego joven. El peliverde estaba inmerso en sus pensamientos sobre lo que acababa de pasar, pero al escuchar las palabras de Olmec lo dejó de lado. Espera, Olmec, tengo algunas preguntas que hacerte. No esperaré, respondió de inmediato el símbolo de la paz. Pero... El pecoso se calló y bajó la mirada apretando sus puños. Tenía frente a él a su ídolo, el héroe más grande de todos. Haciendo uso de todo el valor que pudo reunir habló antes de que el héroe se fuera. Incluso si no tengo un kirk, puedo convertirme en un héroe. Preguntó de manera nerviosa. Al echar esa pregunta el héroe número 1 se detuvo. ¿Puede alguien sin kirk convertirse en un héroe como tú? A diferencia de la primera pregunta, esta vez habló con una mirada decidida dirigida al símbolo de paz. El rubio se dio la vuelta lentamente, la pregunta realmente lo tomó desprevenido, estaba por responder cuando sintió como si un rayo cruzara su cabeza y vapor comenzó a salir de su cuerpo para asombro del peliverde. Mierda, pensó Olmec. El vapor se disipó, pero donde antes estaba un rubio alto y musculoso ahora se encontraba un hombre delgado, casi esquelético y apenas un poco más alto que Izuku.